tienda en Galápagos. Yo estaba pasando por muchas dificultades en mi vida, con 3 hijos, sola, y pensé que él sería un compañero para mi vida. La primera vez que la vi, me apasioné. Decidimos unir nuestras vidas y fuimos a vivir a Galápagos. Cuando llegué aquí a Galápagos, empecé a trabajar junto con mi esposo en la tienda de legumbres, víveres y abarrotes. Con nuestro esfuerzo y trabajo de mi esposa y mi familia, hemos mejorado de una tienda a un supermercado más grande de San Cristóbal. Mi dificultad era de que yo era adventista del 7º día y me había unido a él y no estábamos casados. Estábamos transgrediendo una ley de Dios y no podía ir a la iglesia porque trabajábamos en sábado. Eso me causaba mucho dolor y sufrimiento. Yo sabía que estaba haciendo sufrir mucho a mi esposa y a mi familia, porque no éramos fieles en los diezmos y las ofrendas y tampoco guardábamos el sábado. Siempre había invitado a la iglesia y esta vez decidió aceptar la invitación y me sentí muy contenta. Y estuvimos juntos como familia y fuimos bien recibidos en la iglesia y eso era una alegría para mí. Yo sabía que mi esposo tenía un gran problema que resolver antes de ser bautizado. Aquel día me sentí muy feliz, pero a la vez preocupado, porque tenía que tomar la mayor decisión de mi vida para estar junto con mi familia. El negocio de la crianza de cerdos era una de las mayores preocupaciones de Manuel, ya que constituía la mayor parte de sus ingresos en su supermercado y era uno de los pocos que se dedicaba en este negocio en este lugar. El hermano Manuel tomó la decisión de vender su negocio de cerdos. También tomó la decisión de seguir a Cristo. Un día llamé a mi esposa, miré esos ojos y le dije, yo quiero casarme contigo. Entonces llegó el gran día de que mi esposo decidió bautizarse. Pero antes de eso teníamos que casarnos. Nos casamos y no dejamos pasar un día y nos bautizamos el mismo día. Esa ceremonia bautismal fue muy espiritual, la misma que dio inicio a una nueva vida en Cristo Jesús de esta familia. Como ministro del Evangelio, te bautizo a ti, Manuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atendiendo a la orden de Cristo, yo como ministro del Evangelio, te bautizo a ti, María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos tan alegres aquí, yo y mi esposo, porque Dios nos ha bendecido mucho en nuestras vidas, en nuestro negocio, y solamente esperamos la venida de Jesús en gloria y majestad. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Hermosa historia. ¿Quién no quisiera bautizarse en el medio del mar rodeado de antorchas? Dios siempre cumple sus palabras. Él nunca falla. Y Él dice en su palabra, tráeme los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que alcancen, hasta que sobren y abunden. Es la garantía de nuestro Padre Celestial. Vamos a presentar ante Dios los diezmos y las ofrendas y vamos a tener una oración antes de ello. Amado Padre, en estos momentos que venimos con corazones agradecidos a traerte el fruto, una porción de todos los frutos que tú nos das, lo hacemos con corazones alegres y agradecidos. Y pedimos que tú los multipliques para el avance de tu causa, para el avance y el enriquecimiento de tu obra en los corazones y en las sociedades donde nos desenvolvemos. Bendice a cada uno de los dadores alegres
está con aquellos que están en el proceso de entender esto, que es para tu gloria y honra. Acompáñanos durante el resto de este servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Hoy es un sábado más de agradecimientos porque estamos aquí, porque Dios en su gracia destinó un día separado para que olvidemos todas las preocupaciones y todo lo que en la semana nos consume, ¿verdad? Y como iglesia a veces olvidemos como iglesia, cuando nos duele algo sentimos y duele mucho el miembro que está lastimado, que está herido. Pero nos regocijamos o estamos felices cuando vemos que va sanando. Yo en especial hoy doy gracias y yo sé que vamos a estar todos contentos porque Regina está con nosotros hoy después de creo que 3-4 sábados, Regi, que no estabas presente. Sabemos nuestra hermana, la hermana de Regina, Lucy, está recuperándose. Eso es un agradecimiento a Dios. Amén. Amén. Un amén fuerte. Ella está feliz por estar con nosotros hoy, porque nos extrañaba. Así que yo sé que muchos que llegamos después no la vimos, pero ella está ahí en el rinconcito. Así que démosle un cálido abrazo y hagámosle sentir que también estábamos extrañándola. Y por sobre todo que se extienda nuestro cariño y que sepa Lucy que estamos todavía orando por ella. Pero lo lindo es que se está recuperando y eso nos alegra mucho. Amén. Muy bien, hay muchas sorpresas hoy, muchos agradecimientos a nuestro Dios. Así que con mucha más alegría vamos a cantar nuestros 3 himnos en esta mañana. Loamoste, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A la Trinidad entonemos canción, que es la fuente infinita de gracia y perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.
cuánto Jesús te ama a ti, cuánto me ama Él a mí. Su vida dio, no podía dar más. Oh, cuánto te ama, oh, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. En el Calvario Murió, su sangre allí derramó. El buen Jesús nos compró en la cruz. Oh, cuánto te ama, oh, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. Nos ponemos de pie. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en su fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame como cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Acompáñenme en la lectura bíblica que se encuentra en 1 de Corintios 12, 18. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Que Dios bendiga su palabra. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero olvidar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Nos postramos, hermanos, para hablar con Dios. Querido Dios y Padre, bendito seas.
Alabado sea tu santo nombre en esta mañana, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque renuevas tu misericordia cada mañana, porque tienes paciencia para con nosotros, porque enviaste a tu Hijo único para que muriera en la cruz del Calvario. Y estos hijos que están aquí, hemos aceptado su muerte, su resurrección, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y estamos aquí dándote gracias por ese amor que tienes para con cada uno de nosotros, que a veces no entendemos, Señor. Te damos gracias y te reconocemos como el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño del universo, el que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Reconocemos que antes de ti no hay nadie, Señor, ni después de ti. Tú nos creaste y nos hiciste. Y estamos aquí, Señor, para que nos moldees, para que nos corrijas, para que nos hagas de nuevo, para que cambies nuestro corazón, para que nuestra mente y nuestro corazón sea santificado, nuestro cuerpo. Padre querido, escucha nuestra oración en esta mañana. Estamos reconociéndote, Señor, y en esta mañana venimos a darte gracias por todas las cosas que tú haces para con nosotros y a pedirte perdón, Señor, porque hemos pecado. Hemos pecado con pensamientos, con miradas, con palabras, con obras, Señor. Hemos pecado ante tu presencia, hemos pecado para con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, Señor, al no hacer lo correcto ante tus ojos. Señor, querido Dios, pero en esta mañana estamos aquí para suplicar la presencia de tu Santo Espíritu, porque es lo que necesitamos, Señor. Estamos enfermos todos, estamos lesionados en este mundo de pecado. Llevamos años y años y años y años y años caminando en este desierto, perdidos. Despiértanos, Señor, porque reconocemos que tu venida está cerca. Despiértanos, Padre, el mundo necesita que vayamos a hablar de ti, que vayamos a decirles que tú vienes pronto, que vayamos a decirles que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de perdón, de justicia, de justicia, que tú nos amas tanto que no podemos comprender. Te ruego en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu tome posesión del pastor, de nuestro pastor, Señor, al cual tú has elegido, Señor, para que dirija la grey. Dale sabiduría, bendice su hogar, sus hijos, apártalo de todo mal, y que tu Santo Espíritu pueda obrar en su vida, Señor, y que el mensaje que trae sea para bendición de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, y tú sabes que todos tenemos necesidad de ti, pero lo único que necesitamos es tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos, querido Dios. Quédate con nosotros, echa fuera todo espíritu que no sea tu Santo Espíritu. Permite que la mente y el corazón estén conectados contigo. Echa fuera toda crítica, Señor, todo mal pensamiento en este lugar para que tu Espíritu Santo pueda obrar. Cada mente esté conectada contigo, con el pastor, para que el mensaje pueda ser quedado en nuestros corazones. Y ayúdanos a poner en práctica tu palabra, querido Dios. Gracias por escucharnos, en el nombre de nuestro querido Jesús. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Los problemas, las dificultades nos hacen sufrir en esta tierra, ¿verdad? Y a veces lloramos por los sufrimientos, pero Dios ha prometido estar con nosotros en esos momentos difíciles. Y dice la Biblia que cuando estamos tristes, acongojados, Cristo está también a nuestro lado. De eso habla el mensaje de este himno.
Preguntas tú por qué lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Dios siempre a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. ¿Cuánto creemos eso, hermanos? Amén. Es una realidad. Pruebas siempre habrá y lágrimas tendrás cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús a tu lado está, enjuga tu llorar. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Amén. Gracias, hermano Ciro. Quiero enfatizar el volante que está dentro de sus boletines. Este viernes tendremos un fin de semana evangelístico. El pastor Tenorio estará tocando temas proféticos
Están el nombre de los temas. El primer tema abrirá con el cumplimiento profético del mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, 18. No se pierdan este próximo fin de semana, va a estar muy bonito. Comenzará el viernes a las 7, sábado a las 9:30 de la mañana, sábado a las 11, sábado de tarde a las 5 y el martes, que es día de culto y de oración, él concluirá el próximo martes a las 7 de la noche. Así es que todos estamos invitados. Los temas son evangelísticos, así es que es una buena oportunidad para que usted pueda invitar a alguien más que pueda acompañarnos. Esta mañana tenemos con nosotros a nuestro hermano Alberto, que quiere compartir algunas palabras con la iglesia. Vamos a darle el tiempo, hermano Basanta. Nos da gusto de que está aquí con nosotros. Bienvenido, como primer anciano de la iglesia. Todavía no. ¿Cómo están, hermanos? No, sí. Antes de presentarme, fíjate si puedes poner Josué 1 para que aparezca así, ¿sí? Es solamente para apoyarme a mí. Por si acaso, los que no me conocen, tengo 2 iglesias, una acá, que son ustedes, y una en Argentina, que es en Río Negro, y es solamente para que me conozcan, ¿no? Hace 2 sábados, viniendo acá, tuve un problema, me fui a emergencia, me encontraron un tumor en la cabeza. El martes a la tarde me operaron, el miércoles ya estaba caminando, el jueves me dieron el alta psicomotriz sería, y el viernes ya estaba en casa, en una semana, ¿sí? El resultado es un cáncer que lo padeció mi tía, así que supuestamente genético. Por el lugar, el tipo de cáncer no tendría que estar ahí, tenía que estar en otro lado, pero por el lugar donde estaba pudieron sacarlo todo, y no tuve, ven que estoy igual, no me vine con los labios pintados ni nada raro, y pero el resultado, y el resultado son ustedes y yo. Con todo esto del cáncer y todo, vieron que hay un montón de dietas y cosas, cada cosa me mandaron, tengo que tomar un montón de naranja, de zanahoria exprimida, cosas, ¿no? Pero me llegó un peruano, me trajo una dieta, o sea, por YouTube, perdón, y me llamó mucho la atención, mucho la atención. Y él utiliza un versículo que aparece en Josué capítulo 1, versículo 6 y el 9, ¿sí? 1, 6 y 9. Y dice, está hablando Jesús, ¿no? Está hablando Dios. Y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le darán a ellos. Y el versículo, ¿cuál dije? 9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, sí, pero me faltó uno. Ahí está, el 7, perdón, el 7 era. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿sí? Ese es el punto. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Y después viene el versículo que leí último, que es, el punto principal es yo estoy con vos, ¿sí? Bueno, acá aparece algo interesante. La figura es una balanza, ¿no?
que Dios le dice, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. No le dice qué tenés que poner a la izquierda o a la derecha. ¿El resultado cuál es? ¿Cuál sería? El equilibrio. O sea, Dios le dio a Josué, a él, este método. ¿Sí? Fíjate, balancea las cosas. Pero en ningún momento le dijo el resultado. ¿Sí? Este es el método. Sé equilibrado. Porque yo puedo decir, bueno, voy a poner en un platillo una cosa, otra cosa, y no tiene sentido, ¿no? El hecho es la balanza. ¿Cuál es el resultado? No hay. Ese es el método. ¿Cuál es el resultado? Y nos quedamos ahí. ¿Cómo, Dios, si yo estoy haciendo tu voluntad, el resultado no es bueno? Pero nos falta terminar de leer. Y la lectura es, porque yo estaré, porque yo te cuido, porque estás acá, yo estoy. Y nos olvidamos de eso. Entonces, actuamos quedándonos solamente en el método. Tengo que ser equilibrado, no tengo que comer carne, no tengo que fumar, no tengo que hacer esto, etc., tengo que traer los diezmos. Nos quedamos en el método, pero nos olvidamos de lo principal. Y lo principal es que Dios está con nosotros. Es más que eso. Él quiere estar con nosotros. En la lección estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel cambiaba los símbolos y los comenzaba a adorar, cosa totalmente fuera de lugar. ¿Sí? Él quiere estar con nosotros. Y todo esto, ya acá viene la parte explicativa, todo esto me hizo ver tres cosas, solamente tres cosas, sorry, pastor, tres cosas. ¿Sí? La primera, entendí lo que es la palabra ágape, amor filial. Pero entiéndanme, yo no soy un iluminado, yo no tuve una visión, no tuve un fuego, el tumor es un tumor, el médico le dijo a mi señora que hay cerebro, que no está hueco. O sea, me refiero a que todo esto estaba siempre. Todo esto lo comemos desde chiquitos, todo esto lo tendríamos que tener, ¿sí? Pero está. Y me acuerdo de cada uno de ustedes. No porque, no sé por qué, pero me acuerdo de cada uno de ustedes. Se me ocurrió, cuando me di cuenta de algunas cosas, dije, wow, voy a orar por los padres que tienen los chicos, o sea, por padres jóvenes. Comencé a orar, oré por Norval. Oré por él, por Luis, por él. Nunca me acuerdo tu nombre. Pero oré por todos. Y resulta que de pronto Norval me llama y me trata de hablar. Y viste que él pobre y yo pobre estamos igual, ¿no? Yo Tarzán, qué sé yo. Y lo vi que se estaba preocupando para que yo entienda. Y digo, no puede ser. ¿Él cómo sabía que yo estaba orando? De pronto me escribe alguien de miles de kilómetros y me dice, estaba orando por vos. Y yo había estado orando por él. Eso es ágape. No es que vamos a estar juntos, vamos a comer, vamos a salir. No. La conexión es a través de Dios. Lo primero que aprendí en esto es eso. La gente de la otra iglesia, de Viedma, de Río Negro, comencé a acordarme de todos. Primer punto, entender qué significa el estar reunidos. Pero no es el estar reunidos, es estar con Dios. Es Dios con nosotros, es a través de Él. Y fíjense qué interesante que cada uno es diferente. Hay chicos, jóvenes, grandes. Pero la ecuación la hacemos al revés. Yo soy argentino y soy adventista. Yo soy mexicano y soy adventista. Yo soy de tal equipo de fútbol y soy adventista. Y la ecuación es al revés. Yo soy cristiano, yo quiero estar con Dios. Después viene todo lo demás. Entonces, cuando yo pongo eso en ese lugar,
las excusas, las ecuaciones se cambian. Porque estoy poniendo primero a Dios. Él está primero. Yo no me anulo. No es que todos tenemos que ser iguales, no es que todos tenemos que ser. No es eso. Sino que Dios quiere que yo piense. Y eso, hermanos, eso me hizo ponerme en el rincón de mi cabeza mirando a la pared, de penitencia. Porque no pensamos, yo no pienso, yo reacciono. Pongo otra cosa en primer lugar. ¿Cuál fue el gran pecado de Eva? Puso otra cosa. Y todo es así, todo es así. Entonces, la segunda cosa que quiero mencionar es que Dios puso en tu cabeza un sinnúmero de funciones mentales que las tenés que usar. Si no la usás, le estás dando una cachetada a Dios. Si no la usás, estás despreciando lo que Dios está haciendo. Si no la usás, vos sos el responsable. Usted es el responsable. No la iglesia, no el pastor, nada. Usted es el responsable. ¿Por qué? Porque Dios le puso. Dios se la dio. Es su responsabilidad. ¿Sí? Ahora, como en la lección vimos, Dios respeta la decisión. Entonces, no es el resultado, es la actitud. El credo cambia cuando la actitud cambia. Eso lo vemos en cada momento. ¿Sí? No, entiéndanme. Miren cómo estoy todo transpirado, un desastre. Pero no quiero señalar nada, son cosas que me vienen, son reflexiones. ¿Qué cosa más terrible es? ¿A ustedes les parece? ¿Qué cosa más terrible es? ¿El Halloween o un endemoniado? Cambiemos un poco. ¿Vieron que estos Halloween ahí te bombardean con cosas, viste? No, como los adventistas no se disfrazan, qué sé yo, bueno, todas esas cosas. Me hizo pensar algo. ¿Qué era más terrible? ¿El endemoniado Gadaleno que vino a ser discípulos? ¿O el endemoniado que le habló a Jesús dentro de la iglesia? ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? La idea es, hermanos, que nos dejamos engañar hasta con las cosas buenas. La idea es que utilizo lo que es correcto en mala forma y tergiverso todo. Y pongo excusas. Yo puse excusas. Yo sigo poniendo excusas. Si tu idea es Dios y la iglesia te dio un cargo, no podés dejar de lado que la iglesia fue. Porque si no entendés que la iglesia fue la que te dio, o sea, Dios, ¿sí?, está totalmente fuera. No podés dar un portazo porque la gente no te da cabida, porque lo estás cacheteando a Dios, porque Dios te puso ahí. Dios, no la Junta. Cuando la Junta decide algo que no te gusta, no podés cargar contra la Junta. Pero no porque somos superiores ni nada, porque está Dios detrás. Si un hermano está errado, un ejemplo. Vieron que la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la familia, ¿sí? Bueno, yo en mi casa se hace lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Estoy errado? No estoy errado. La Biblia lo dice. Y tiene que sojuzgar y etc. Entonces, en mi casa estas son las reglas. ¿Es correcto? ¿Es correcto, sí o no? Claro, es bíblico, no me digan que no. Es bíblico. Pero, ¿cuál es lo incorrecto? Es la actitud que yo pongo. ¿Se dan cuenta? Yo no me doy cuenta que la señora que está al lado mío
Dios le dio la cabeza para pensar. Dios le dio la posibilidad de decidir. Dios le da la capacidad para aprender. Pero yo, como digo, acá en la Biblia dice eso, digo, no, a mí me apoya la Biblia. Entonces yo voy a decidir. Y menosprecio la creación de Dios, lo maravilloso que es el cerebro, la coordinación de ideas, el fin. Lo estoy despreciando. ¿Se dan cuenta? Algo correcto, algo realmente bíblico, yo lo transformo mal. Pero no porque yo soy malo, sino porque la actitud que estoy usando no es la correcta. No es la correcta. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, escucharon que decía, no matarás, bueno, ¿qué está haciendo Jesús? Les está haciendo ver, nos enseña que es mucho más amplio. Pero porque tenemos que dejar que Dios nos enseñe. No podemos abroquelarnos en las cosas y decir, la Biblia dice y ya está. Cuando yo trato de que mi hermano, yo no me entiendo con ustedes, hay gente que no la entiendo, hay gente que me cae mal, realmente no la puedo percibir, pero aunque tenga razón, aunque bíblicamente esté en lo correcto, aunque el hermano esté totalmente errado, y yo le diga, y veo que la reacción es mala, yo tengo que volver con él. Porque Dios no me puso a mí para eso. Fíjense qué interesante. La palabra de la separación en Mateo, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la separación? Lo que yo produje en el otro. Porque cuando tuve, me diste. Y cuando no... Pero en tu nombre hicimos esto. Sí, pero no te conozco. ¿Se dan cuenta? La regla es la actitud, es la forma de ver. Entonces, lo correcto, lo bíblico, por mala actitud, es diabólico. ¿Por qué es diabólico? Porque me cambia y me saca. Y el dietista que está hablando menciona ciertas cosas muy interesantes. Por ejemplo, él dice, es solo explicativo, ¿sí? ¿Quién de ustedes come chancho? ¿Quién tomó tequila anoche? No, no. Dice, ¿quién comió mariscos? Y nadie, por supuesto, estamos en la iglesia, ¿viste? ¿Quién va a decir yo? No se anima, ¿no? Bueno, pero dice, bueno, y entonces tiene una pantalla y muestra algo. Este producto, que era no sé qué era, no vi, pero era como una fast food. Ese producto genera la misma toxicidad de un marisco. Entonces, vos decís, bueno, ahora ya no como más ese producto. Pero no ese es el punto. El punto es cómo el mal, de alguna forma, te entra en la cabeza, te engaña, te cambia los parámetros y te hace sentir bien porque decís, yo soy un adventista, levítico, no como mariscos. Pero estabas intoxicándote con otra cosa. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega el mal? Pero es eso, hermanos. Es eso. No nos damos cuenta. No, pasamos de largo. El hermano no me saludó, pues se vaya. No paro y me pienso, ¿soy yo? No me gusta cómo es este. Y hago todo un complot. O sea, tenés razón. Eso es lo más triste. Tenés razón. Lo que estás diciendo es correcto, pero lo estás diciendo mal. Y no te preocupa porque tenés un título, porque sos más fuerte de carácter, no. En ningún momento te parás a tratar de que el otro entienda. Y ese, hermanos, y ya me estoy yendo, ¿no? Ese es el camino, ese. Yo estoy igual, les vuelvo a repetir,
Estuve noches ahí dando vueltas pensando. No tengo un método. Me levanto a las 3 de la mañana con una idea, con un pensamiento y la doy vuelta. Pobre mi señora la tengo loca ahí, porque me muevo y ya se despierta. Y me levanto y me acuesto y estoy así. No soy iluminado. Todos somos iluminados. Todos podemos ser iluminados. Pero no es un problema de que dejes de comer, que dejes de tomar. No, es un problema de actitud. Y eso es lo que quiero hoy agradecerles a ustedes. El problema de actitud. Cambiemos de actitud. No cambiemos la Biblia. Cambiemos de actitud. Tenemos la verdad. ¿Tenés la verdad? ¿Es tu verdad o es la verdad? ¿Cuándo cambia la cosa? Cuando la comienzo a entender. Cosas simples. Simples. Por ejemplo, ayer fui de compras. Me llevaron. Y Mónica tenía unas bolsas para cargar. Por supuesto, todos tenemos miedo. Me abrieron la cabeza, me miraron por adentro, qué sé yo. Entonces el médico dijo, no hagas esfuerzo. Okay. Las bolsas no son pesadas. Para nada. Y Mónica me dice, no vas a levantar las bolsas, ¿eh? Y yo dije, ¿cómo no voy a levantar las bolsas? Está toda cargada, tiene que hacer 2 viajes, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero después dije, ¿por qué lo vas a hacer? Te está pidiendo algo. Si lo hago, aumento su estrés, se pone mal ella, todo se rompe por una idiotez de no levantar bolsas. ¿Se dan cuenta? Y lo más terrible, hermanos, lo más feo, lo más diabólico, que eso viene del mal. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que te vaya trastocando, te vaya cambiando, hace de que tu mente deje de pensar. Hace que de alguna forma dejes de lado los principios, mejor dicho, dejes de lado la educación de Dios por otra cosa. Seamos cuidadosos, hermanos. Cuidadosos en el sentido de usar la cabeza. Dios te hizo maravilloso. Si yo les cuento el operativo, la descripción del médico cuando entra, cuando sale, cuando saca, es impresionante. Es cosa de ciencia ficción. ¿Sí? Pero eso estuvo siempre. Dios te hizo así. No dejes de pensar. No dejes de usar tu cabeza. Habla con el que está al lado. No des excusas. No puede ser que des excusas tontas. Te estás burlando de Dios. Muchas gracias, en serio. Algunos no hicieron nada, pero muchas gracias. Sobre pastor. Estamos orando por usted. Otra cosa. Perdón. Hay algo que también quiero decir. Va a sonar medio feo, pero yo no sé si Dios, todo esto me hace abrir la cabeza. Entonces, el resultado es malo, en el sentido de que tuve lo que tuve, ¿sí? Pero el final es diferente. Fíjense, ¿qué es mejor, Eliseo o Elías? ¿Qué es mejor? Elías, ¿dónde está? Lindo, ¿no? Eliseo, ¿dónde está? ¿Cómo murió Eliseo? Enfermo, no se podía levantar, etcétera, etcétera. Pero dice la pluma inspirada de que los ángeles les gustaba estar con él. ¿Cuál de los dos estuvo mejor? Eso es de Dios, ¿se dan cuenta? Cada uno tenía un rol, cada uno tuvo un... Entonces, no midamos mi éxito y no lo midamos por los resultados, midámoslo por la relación que tenemos con Dios. A Él en primer lugar, porque Él sabe más que yo. Me voy, ¿no? Sí.
Muchas gracias. Me voy porque ando así. ¿sí? Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Hermano Basanta, quiero que usted ya lo sabe. Estamos todos orando por usted, Ya sé, pidiendo por sanamiento. Que Dios le bendiga. Gracias. Pero Dios tiene la última palabra. Eso tenemos que aprender. Eso tenemos que aprender. No podemos medir a Dios por el resultado. ¿No? Perdí el trabajo por guardar el sábado. Ay, Dios, ¿qué pasó? No. Gracias, hermano. Gracias, hermano Alberto. Me preguntó el hermano Basanta cuánto tiempo tenía. Yo no le voy a poner tiempo a una persona que ha pasado por una experiencia y yo sé que Dios tiene un mensaje para él, de parte de él hacia la iglesia. Yo le agradezco por su tiempo y él agradece por las oraciones, por estar allí, por aquellos que han ido, que han hablado con él, que le han llamado, que le han mandado textos, y la familia también. Unámonos en oración, hermanos. Antes de comenzar esta mañana, quiero recordarles a los diáconos, diaconisas y recepcionistas que terminando el sermón tendremos una reunión. Va a ser cortita, tengo los materiales para darles, no es muy larga. La semana pasada decíamos, hermanos, que para que una iglesia crezca necesita ser una iglesia espiritual. Creo que lo que el hermano compartió con nosotros es espiritual. Es algo que nos indica hacia dónde vamos. Uno quiere pertenecer a una iglesia en donde uno llega y uno percibe un ambiente espiritual, no un ambiente secular, no un ambiente como cualquier otro, sino un ambiente espiritual. Lo mencionamos la semana pasada. Pero también queremos pertenecer a una iglesia en donde el hermano o la hermana que está sentado a mi lado, yo puedo sentir su amor y su cariño hacia mí. Y mencionábamos la semana pasada que a veces fallamos en esa dirección. Y necesitamos hacer ese esfuerzo grande de pedirle a Dios que dé en nuestro corazón el amor de Dios para poderlo demostrar aquí en la iglesia. Más personas se van de la iglesia por problemas personales que por doctrina, porque buscamos el amor de Dios. Si esta iglesia es la iglesia verdadera, tengo que encontrar el amor de Dios allí, ¿no es así? Yo no puedo decir, esta es la iglesia verdadera, tiene la verdad, pero aquí nadie me quiere, pero igual voy a seguir. Queremos encontrar una iglesia donde decimos, aquí encontré la palabra del Señor, pero encontré algo más, encontré el amor de Dios en acción. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Una iglesia para que crezca tiene que tener una tercera característica, y es la siguiente, hermanos. Tiene que tener los dones del Espíritu. Hay 3 pasajes en la Escritura donde se nos habla de los dones del Espíritu. Efesios 4:11, perdón. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, en Efesios se nos mencionan varios dones: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y todos estos dones, hermanos, lo vamos a leer más adelante, están en la iglesia, en todas las iglesias a donde usted vaya del mundo, porque Dios los ha establecido, y estarán con la iglesia hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuáles son los dones que Dios le va a dar a la iglesia? Los que la iglesia necesita. Punto. ¿Y quién es el que decide? Dios es el que decide. Usted no le puede decir a Dios, Señor, Señor, dame este don. Él es el que da los dones.
Pero agradecido por los dones que Dios nos da, nuestra reacción debe ser: te voy a servir en el don que tú me has dado, Señor. Romanos 12, otro versículo en la Biblia donde se habla de los dones. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que le use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aquí están los dones de Romanos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación. Exhortación tiene una connotación negativa. Pensamos que exhortar es como regañar, pero exhortar es animar a otros, ayudar a otros a que hagan la obra de Dios. El que reparte con liberalidad es la generosidad. Hermanos, la realidad es esta: hay gente generosa y hay gente coda. Esa es la realidad, hermanos. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Y con quién quiere usted vivir? ¿Cuántos con el codo? ¿Cuántos con el generoso? Ahora, aparte de ser generosos, Dios a ciertas personas le da el don de la generosidad. Puedo pensar en María Teresa, teniéndolo todo, porque era una hija de personas pudientes, se fue a un lugar donde no había nada, y un día el Papa le da una limusina, pues va y la vende y el dinero se lo da a los pobres. No está interesada en tener, sino tiene el don de la generosidad, de dar, de dar, de dar. Y aquí en la iglesia hay hermanos que tienen ese don. Dan, ese es un don hermoso, el de la generosidad. El que preside es el que dirige, tienen voz de mando, tienen su mente funciona de manera estructurada, dirigen personas, dirigen a la gente. Y el otro, el de misericordia. Otro versículo de la Biblia, 1 Corintios 12. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo Espíritu y único Espíritu, quien reparte a cada uno. ¿Cómo lo hace? Como Él lo determina. Aquí están los dones de 1 Corintios. Sabiduría. No es un don, hermanos, muy... son más famosos los otros. Pero hay personas que tienen el don de sabiduría. ¿Sabes qué? No te dejes engañar. Esa persona te va a engañar. ¿Cómo sabe? ¿Eres profeta? ¿Qué? Tiene el don de discernimiento, de sabiduría. Ven las cosas, ven problemas y saben las soluciones. Saben cómo resolver. Se necesita ese don en la iglesia, porque a veces cometemos muchos errores también dentro de la iglesia. El don de ciencia. Personas que tienen esa capacidad del conocimiento, de tomar el conocimiento y ponerlo en práctica. Hay personas que creen que tienen el don de ciencia, pero no lo tienen. ¿Recuerdan a ustedes maestros que piensan que son buenos maestros, pero son malos maestros? Piensan que tienen el don, pero no lo tienen. Pero hay personas que Dios les da el don y no solamente tienen esa capacidad de discernimiento, sino tienen la capacidad de enseñar a otras personas. Y las personas entienden las cosas con esa persona. Sanidades, no es un don, hermanos, que mucho promovemos en nuestra iglesia, pero es un don real, hermanos. Yo conocí un anciano de iglesia que los hermanos le pedían que fuese a orar a su casa para que Dios los curara. Y hermanos, yo no puedo explicarlo, pero ese hermano oraba y la gente se curaba. Tenía el don de sanidades. Tenía esa percepción de fe con Dios, que Dios hacía milagros. Y se menciona después el don de milagros. Algunos lo unen, estos dos dones, otros los separan. El don de milagros parece que tiene que ver más con actuaciones más sobrenaturales, de una manera más palpable. Y hay personas que lo tienen. ¿Se han topado con personas que tienen una fe extraordinaria?
Una fe que logran cosas que nadie más puede lograr, por la fe tremenda que tienen. El don de profecía, hermanos, el don de profecía es muy escaso. Recuerdan el tiempo de Samuel, dice que se había aniquilado. Dios ya no hablaba a su pueblo. Y Dios llamó a un niño, y el profeta, que era el profeta, que ya Dios no le hablaba a ese profeta, se dio cuenta que Dios estaba llamando a un nuevo profeta, a Samuel. Discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, tampoco lo promovemos mucho como iglesia, pero hermanos, hay gente que tiene el don de lenguas, hay gente que tiene el don, y Dios lo reparte cuando desea, que pueden comprender y entender una lengua, inclusive nunca habiéndola aprendido. Interpretación de lenguas, en Corintios se habla mucho de esto, porque dice, pues ahí andan todos hablando de lenguas y nadie entiende nada, es un desparajuste allí. Si alguien habla de lenguas, dice Pablo, que entonces Dios también da el don de interpretación para que sepan lo que está diciendo, porque si no, nadie entiende nada y no sirve. Porque hermanos, los dones los da Dios con un propósito. Están aquí otros, 1 Corintios 12, 28, apóstoles, profetas, maestros, milagros, que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estos son los 3 lugares donde se mencionan en la Biblia. Pero el propósito de los dones, hermanos, es edificar el pueblo de Cristo, edificar la iglesia. Ahora, la persona puede edificarse con el don, pero el propósito de dar el don es edificar a la iglesia. Ese es el propósito. Dones del Espíritu, administración, discernimiento, digamos, si los podemos resumir: evangelismo, exhortación, fe, repartición, sanidades, ayudas, hospitalidad, intercesión, conocimiento, liderazgo, misericordia, misionero, pastor, servicio, sabiduría. Y hermanos, ¿qué don tienes tú? ¿Qué don te ha dado el Señor? 1 Corintios 12, 31, si yo quisiera resumir todos los dones, lo resumo con este versículo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese es el último versículo del capítulo 12 de Corintios. Y dice, les voy a mostrar un camino más excelente, y se acaba el capítulo. Bueno, recuerden que los capítulos no están divididos en la Biblia. Eso fue después que se dividieron para que fuese más fácil encontrarlos. Aquí, hermanos, idealmente no debiera de haber un capítulo, debiera de seguir adelante, porque Pablo está a punto de explicar algo y después entra a 1 Corintios 13. ¿Qué hay en 1 Corintios 13? Es el capítulo del amor por excelencia. Entonces Pablo dice, miren, es bueno tener los dones, pero entiendan una cosa, hay un camino más excelente que los dones, y ese camino es el camino del amor. Porque si yo tengo los dones, pero no tengo el amor de Cristo en mi corazón, yo puedo ser una persona muy capaz, pero si no tengo el amor de Cristo en mi corazón, entonces el don se va a estropear y no voy a permitir usarlo para la gloria de Cristo Jesús. Entonces Dios en su sabiduría dice, miren, yo me encargo de repartir los dones. Y yo creo que todos en algún momento pensaremos, bueno, ¿por qué Dios da dones a cierta gente? Hay algo que no entiendo, hermanos, y se lo voy a preguntar al Señor cuando llegue al cielo. Por ejemplo, Dios le dio el don de la música a Mozart. Y hermanos, no entiendo por qué. El hombre era no digo la palabra, hermanos, porque era un inmoral, era un irresponsable, hermanos, todo lo malo que puedan pensar, eso era Mozart. Pero en el momento en que se inspiraba para escribir música, era un genio. Pero no solo era un genio, porque escribió mucha música secular, pero escribió también mucha música para Dios. Y una música que cuando usted la escucha, abre las puertas y lo lleva al trono celestial. ¿Y por qué, Señor, le diste a ese hombre ese don? Pero hermanos, yo no debo de cuestionar a Dios por qué Él da los dones, porque Él sabe a quién se los da.
Y ese es asunto de Él. Y hermanos, como seres humanos hay cosas que necesitamos entender en esta vida, que con Dios no nos metemos. Él sabe todas las cosas y Él sabe mejor y no podemos cuestionarlo. Y Dios dice, yo doy los dones a quien yo quiero. Y doy los dones con un propósito, para la edificación de la iglesia, para la predicación del evangelio. Entonces, los dones, hagan de cuenta que Dios nos dio una herramienta como iglesia para cumplir la misión que nos dio, de predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces dice, bueno, en la iglesia necesitan este don, se lo voy a dar a este don. Necesitan este don, se los voy a dar. Esto lo necesitan, se los voy a dar. Entonces, no existe una iglesia que no tenga lo necesario para hacer la obra, porque Dios ya le dio los dones. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Descubrir cuál es el don y utilizarlo. Ahora, aquí descubrimos, hermanos, a veces de manera equivocada. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si puedo cantar? Bueno, mire, si usted viene aquí al frente y canta y todo el mundo se sale, usted no canta. Está muy claro, usted no tiene el don. Ahora puede, y hermano, ¿sabes cuál es el problema? De que la gente que le gusta cantar a veces no tiene oído y no se dan cuenta que son los únicos desafinados en la iglesia. No se dan cuenta y están cantando y la iglesia va por acá y ellos van por otro lado. Y piensa que la iglesia está mal porque no lo están siguiendo. Pero tú necesitas descubrir cuál es tu don. Y la manera de descubrirlo, hermanos, hay una cosa. Los dones que tienen más éxito en la iglesia son aquellos que la persona lo descubre y la iglesia lo confirma. ¿Me entienden? Dios le da el don, usted lo descubre, lo pone en práctica y la iglesia lo corrobora. Le voy a dar, hermanos, un ejemplo del pastorado. No todos los pastores tienen el don de pastor. Hay pastores que tienen el don de administración. Y hermanos, eso es así. Hay pastores que tienen el don de pastorado, hay pastores que tienen el don de misericordia, hay pastores que tienen el don de generosidad, hay pastores que no tienen el don de generosidad. Por eso, cuando una persona es llamada al ministerio, lo ponen a prueba a uno. Y lo mandan a uno, y lo llevan a esa iglesia, y ahí está. Después, cuando un pastor generalmente comienza, lo cambian varias veces de iglesia. Bueno, después agarran la costumbre y lo siguen cambiando a uno. Pero lo van cambiando porque quieren que se exponga a diferentes culturas, diferentes lugares, y después la conferencia le llama al primer anciano. ¿Cómo la ve? Estamos considerando ordenar a este muchacho. ¿Tiene madera para el ministerio? Cuando a mí me dijeron, hermanos, en la iglesia donde yo estaba, que no era ordenado todavía y me iban a ordenar, y me dijeron en la conferencia, tiene un comité y uno va, se presenta, le hacen preguntas, etcétera, y dicen, bueno, tendremos que confirmarlo con el primer anciano. Que en el primer anciano dije, pensé, ¿me llevo bien con el primer anciano? A lo mejor le caigo mal, me va a hablar mal de mí, me va a decir que no. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia necesita corroborar el don. En el caso nuestro, como miembros de iglesia, la iglesia corrobora el don cuando nos piden que ayudemos en algo. ¿Le gustaron las diaconitas que pasaron esta mañana? Se están ejercitando, están haciendo una labor de servicio. Y la iglesia observa, la iglesia ve y dice, ¿sabe? Yo creo que esta hermana es buena para esto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La iglesia está corroborando el don que Dios le dio a través de la observación. Y a veces nos equivocamos, a veces pensamos que tenemos un don que no tenemos. Entonces, el amor, hermanos, muy importante, redondear nuestros dones con el amor, porque si no tenemos amor echamos a perder los dones. Una tercera característica, hermanos, con esto termino, es las iglesias que crecen tienen grupos pequeños. Ahora, usted ve grupos pequeños en todas partes. Usted váyase aquí al YMCA, hay grupos pequeños. Usted váyase aquí al club de gimnasia, a eso es un grupo pequeño. Usted váyase allá a la Zumba, eso es un grupo pequeño. Usted váyase donde quiera, son grupos pequeños. Pero ¿qué diferencia hay entre un grupo pequeño en la iglesia y un grupo pequeño fuera de la iglesia? Vamos a ver algunas características. Los grupos pequeños son comunidades creadoras de discípulos.
Generalmente hay personas sabias en el grupo que van viendo qué otra persona puede tener el liderazgo para irlo forjando y para que pueda desarrollarse como discípulo. Otra cosa, tiene el propósito de alcanzar a gente nueva para Cristo. El propósito del grupo pequeño no es venir, estudiar, profundizarse en la Biblia y ya conoce usted la Biblia de memoria y esto y lo otro y no ha ganado ningún alma. El propósito del grupo pequeño es entrenarte para con esa capacidad salir y compartirla y ganar a otras personas para Cristo Jesús. Ese es el propósito. Otra característica, suplen las necesidades de la gente. Son grupos que se reúnen en casa. Miren, hay gente que se reúne en casa, pero no todos los grupos se reúnen en casa. Hay grupos pequeños que se reúnen a la hora del lunch en el trabajo. Hay grupos pequeños que se reúnen como un club de bicicleta los domingos. Es un grupo pequeño. Hay grupos pequeños pero una persona que sabe coser y trae a personas a su casa para enseñarles a coser y utiliza ese grupo para poder alcanzar a otros para Cristo Jesús. Un grupo pequeño no necesariamente es un grupo en la iglesia, pero hay una cosa que suplen las necesidades de la gente. Una persona viene con una carga muy pesada, oran por esa persona. Otra persona viene con una necesidad específica, se suple esa necesidad. Entonces se convierten en lugares donde llega uno para poder crecer, para poder suplir las necesidades de otros. Son diseñados para crecer. Un grupo pequeño que no crece debe de cerrarse. Ya se malogró. Tiene que crecer. Una señal de que está saludable es de que está creciendo. Si no está creciendo, hay que cerrarlo, porque ya no es saludable. Está nada más come y no está haciendo ejercicio. ¿Y qué pasa con eso? Me lo enseñaron el miércoles, le da diabetes. Sí, así es que hay que ejercitar. Otra cosa, son más que un lugar de reunión. Son más que un lugar para hablar de la Biblia. Son un lugar donde se aplica el mensaje de la Biblia al diario vivir. La persona llega y escucha que leen la Biblia, a lo mejor no le entiende mucho, pero le aplican la Biblia al diario vivir y la persona entiende, esto es lo que quiso decir la palabra de Dios. El hermano Basanta compartió con nosotros lo que Dios quiso decirle a través del estudio que él ha tenido de la palabra de Dios. Lo está aplicando a nuestra vida. Ese es un grupo pequeño. Otros son un lugar donde la gente aprende a servir a otros. Es un lugar donde se desarrollan líderes, donde los grupos pequeños están orientados hacia lo espiritual, hacia la espiritualidad. No es simplemente venir a andar en bicicleta, es venir, andamos en bicicleta y después hablamos de Dios. Y llega alguien que por primera vez llega, entonces le compartimos la palabra del Señor. Son lugares de oración. Y hay una atmósfera de transparencia, de confianza. Los invitados son los más importantes. Ha costado un poquito comenzar los grupos pequeños en los grupos latinos, porque la comunidad latina es muy comunicadora. Naturalmente nos gusta hablar entre nosotros, pero ha habido problemas en los grupos pequeños porque lo que yo expreso en el grupo, después lo comunicaron por otro lado. Ese es el tendón de Aquiles de los grupos pequeños en los lugares hispanos, que necesitamos afrontarlo directamente. Lo que se habla aquí queda. ¿Para qué? Para poder crecer espiritualmente. Los invitados son los más importantes. Llegan al grupo y todo el grupo se vierte a tratar bien a la persona que llegó allí, con el propósito de tratar de ganar su amistad, su cariño y alcanzarle para Cristo Jesús. Es el puente, y hermanos, con eso termino. Es el puente, el grupo pequeño, para llevar a la gente ¿a dónde? Hay grupos pequeños viciosos, que ya lo que les gusta es ellos. Pero el propósito del grupo pequeño es que nosotros somos el puente para llevarlos ¿a dónde? A la iglesia, a la familia de Dios. Porque, hermanos, Dios se deleita en salvar personas en la iglesia. Es el lugar que Dios estableció para la salvación de las almas. Es el lugar por excelencia que Dios designó
para que su gracia se manifieste de una manera poderosa y las almas respondan al amor de Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí esta mañana, porque venimos para estar con la familia de Dios. Estuve en una iglesia en Mérida hace varios años atrás y la iglesia estaba medio vacía, me habían dicho que era la iglesia central de ahí de la ciudad, y llegué y la iglesia estaba así, no había mucha gente. Y entonces me encontré allí a la esposa de un compañero que habíamos estudiado juntos. Uno se encuentra con gente, hermanos, en la iglesia adventista donde menos piensa. Y platicando con ella, su esposo era el presidente de la conferencia, entonces no estaba en ese momento. Le digo, pensé que habría más gente en la iglesia. Me dice, dice, es que hay 4 clases de escuela sabática que hoy les tocó tener la escuela sabática fuera de la iglesia. ¿Cómo? Sí, dice. Nos rotamos las clases de escuela sabática y un sábado al mes, una clase de escuela sabática. En este caso, como en una iglesia más grande había 4 escuelas sabáticas, no se reúnen en el templo, se reúnen en alguna casa en donde quieren abrir obra, una vez al mes. Y se reúnen, tienen la escuela sabática, hacen amistad con las personas y después a esas personas, ¿a dónde las traen? A la iglesia. Pero ya tienen 4 o 5 amigos de la escuela sabática, así es que las traen después a la iglesia. Y hermanos, y de esa manera la iglesia va creciendo, creciendo, creciendo. Dice, cada escuela sabática tiene que cumplir con ese requisito. Una vez al mes tiene que salir y hacer un grupo pequeño allá afuera, porque nuestra misión es ganar almas para Cristo Jesús. Hermanos, creo que nosotros como iglesia aquí en Glendale necesitamos ser más agresivos a poder tratar de alcanzar a otras personas para Cristo Jesús. El mundo está muriendo sin el conocimiento de Cristo. Y nosotros tenemos el pan de vida con nosotros y no lo queremos compartir. ¿Qué les parece si nos comprometemos en esta mañana a ser más, yo no sé si utilizar la palabra agresivo, ¿qué otra palabra puedo utilizar? Asertivos, ser más asertivos para poder alcanzar a otros para Cristo Jesús. Nos da a veces un poquito de vergüenza. ¿Qué me va a decir si le hablo de Dios, si le digo esto? Rompe ese miedo. Alcanza al que está ahí en tu trabajo. Alcanza a tu vecino. Habla con esa persona con la que acabas de conocer y dile algo del amor del Señor. Trae contigo en tu bolsa, en tu maletín, en donde quiera. Trae algo para compartir cada semana para que puedas darle a otras personas. Y asegúrate que tenga el sello de la iglesia para que la gente sepa de dónde salió y puedan venir aquí a la iglesia. Hay una hermana de esta iglesia que cada sábado se lleva algunas cositas y las pone en un lugar donde hay un teléfono y la gente, el teléfono público, llega allí y siempre llega y pone algunas revistitas. Siempre llega y pone algunas. Esa siente que es su don y lo hace cada sábado. De aquí de la iglesia, hermanos. Hagamos algo por el Señor. Utiliza tu don para Cristo. La iglesia lo está necesitando. Terminemos con una oración. Padre Celestial, a todos nos has llamado, pero no solo nos has llamado, nos has capacitado, nos has dado algo que podemos nosotros hacer y dar para el avance de la obra de Cristo Jesús. En esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a descubrir cuál es ese don que nos has dado, para que podamos ponerlo en práctica y para que otros puedan conocer del amor de Dios. Lo pedimos en su nombre. Amén. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llene hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eterna. Tu ser por
por siempre en nuestro